sobre este tema y mucho más, me da mucho gusto saludar en la línea al doctor Jorge David, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario. Doctor Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Karen, un gusto saludarte. Gracias, doctor. Pues ahora con este tema que estamos intentando entender junto con la audiencia de forma cercana y ciudadana. Mira, justamente hay que decirle a la audiencia que la reforma electoral es parte de las reformas estructurales del gobierno de la Cuarta Transformación. Diciéndolo en palabras muy coloquiales, diríamos que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Y esto forma parte de lo que se ha denominado como el Plan C, que en su momento, en el año 2024, era darle mayoría al movimiento de la Cuarta Transformación en ambas cámaras para poder llevar a cabo estas reformas. Como tú ya lo mencionabas, en una antesala la reforma judicial y ahora la reforma electoral, recordando que en el gobierno del presidente López Obrador hubieron dos intentos, uno constitucional y uno legal, que se denominaron el Plan A y el Plan B, uno que fue detenido por la ciudadanía bajo el hashtag El INE no se toca, y posteriormente el Plan B, que fue detenido por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué diremos de la reforma electoral? ¿Cuáles son sus puntos base para poder entenderla? Básicamente diremos que es una reducción del gasto porque se tiene la creencia de que nuestra democracia es muy cara, que cuesta 30,000 millones de pesos en sus autoridades electorales, que los partidos políticos reciben más de 7,300 millones de pesos en prerrogativas, y por otro lado también buscar un adelgazamiento de las estructuras del Instituto Nacional Electoral a través de lo que se conoce como sus institutos locales, que también erogan gastos muy fuertes. Por otro lado, también la reforma electoral está planteando la posibilidad de eliminar a los plurinominales. ¿Quiénes son los plurinominales? Son aquellas personas que llegan por la elección de los partidos políticos. Esto es, los partidos políticos hacen listas y que en un inicio tuvo un propósito que era fundamental, que tuvieran una representación las minorías, pero lo que nos hemos encontrado es básicamente que los mismos de siempre pues ocupan las curules en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por otro lado, también tendremos cambios en las reglas de participación política y lo que se refiere a la sobrerepresentación. Veremos si aquí hay cambios. Y por otro lado también yo diría, y que es un punto fundamental, es el tema de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, donde se ha planteado la posibilidad de poder elegir a nuestros consejeros y consejeras electorales por el voto popular y así evitar lo que se ha denominado cuotas y cuates en el INE. Es básicamente lo que se está delineando. Hay que decirle a la gente en la casa que no hay una reforma electoral en concreto, sino que se ha formado una comisión donde pues se elaborará un proyecto que se presentará en el mes de enero del próximo año y que será votado por ambas cámaras, muy probablemente los meses de febrero, marzo y a más tardar mayo, porque también hay que recordarle a la gente que las reformas electorales deben ser votadas 90 días antes del inicio del proceso electoral, que iniciará en el 2027, pero inicia un año antes, cuando tenemos la primera sesión del Consejo General del INE en septiembre del año 2026. Y algunas fechas claves sobre pues todo este tema. Por cierto, este proyecto busca que se acompañe de foros y consultas ciudadanas antes de la iniciativa formal, que desde luego tomará las decisiones el Ejecutivo. La presidenta informó que será en enero del 2026 cuando se envíe ya la iniciativa electoral que surja precisamente de esta propuesta de ejercicio que podría entrar en vigor para ya la elección intermedia del 2027 o en su caso para el 2030. Pero pues algunos puntos claves o fechas claves es que del 5 al 19 de agosto se tiene pues un plazo de 10 días hábiles para que la comisión se instale, digamos que ya de forma pues clara, concreta. La comisión se llevará a cabo pues con algunas encuestas de opinión y se dará a conocer en octubre del 2025. La comisión también presentará conclusiones a la presidencia de la República. Esto será en enero del 2026, lo que estaría pues marcando el decreto entrando en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, estará vigente hasta el 30
de septiembre promedio del 2030. Estamos hablando de una reforma que sí que necesita de mucho análisis y de mucha participación. Decían que iban a participar expertos, pero con voz, pero sin voto, ¿no? Básicamente es esa la lectura, doctor Jorge. Sí, la idea es que en esta reforma electoral se la apropie la propia ciudadanía, sobre todo porque aquí en la forma de discutir está el fondo. En épocas anteriores se acostumbraba que fuera un conciliábulo entre partidos políticos y que entre ellos negociaran cuáles eran los puntos importantes de una reforma electoral. Hoy lo que se está planteando es la posibilidad de tener diálogos a través de los foros y también de la medición de encuestas. Y esto, hay que decirlo desde el punto de vista político, ha confrontado dos claros modelos. El modelo del pasado, que ha sido denominado por parte del gobierno como un modelo conservador, y el actual modelo de la Cuarta Transformación, que trata en esta sinergia de la reforma electoral plantear estos diálogos. Y aquí hay que decirlo muy claro, no hay realezas electorales, no hay autoridades o exfuncionarios que tengan la verdad sobre la reforma electoral. Aquí creo que lo importante que con independencia de una polarización, de que enfrente a grupos de derecha, de izquierda o como se les quiera denominar, al final del día aquí lo importante es la ciudadanía, que tenemos que estar participando y evitar que el monopolio de la reforma electoral lo tengan no la oposición partidista, sino que en este caso lo tienen los ex consejeros electorales, y me parece que eso no se tiene que permitir, y la ciudadanía tiene que salir nutridamente a informarse, a proponer. Y también hay algo muy importante. Creo que también desde la vertiente electoral, creo que los movimientos como eran de la Marea Rosa, que impedían la modificación del INE, hoy por hoy han perdido vigencia y legitimidad, sobre todo cuando ya tuvieron una clara decantación política por una candidata de oposición. Entonces creo que justamente las coordenadas de la discusión van a cambiar y veremos qué pasa. Queremos escuchar, si me permites, pues una de las voces que ha criticado esta reforma. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya. Le urge al gobierno que todo el país se ponga a hablar de plurinominales y de financiamiento a partidos, para que el país deje de hablar de violencia, de inseguridad, de incertidumbre económica, pero sobre todo para que el país ya no hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado. Es también una perversidad porque tiene como objetivo la consolidación de un régimen de corte autoritario. Y lo decimos también con claridad. Hoy Morena ya controla el poder ejecutivo, tomó el control a la mala del poder legislativo, tomó el control a la mala del poder judicial. Ya no hay organismos autónomos que hagan contrapeso. Lo cierto es que cualquier reforma electoral legítima debe construirse desde el consenso, no desde la mayoría. Pero ¿qué te parece, doctor Jorge, si escuchamos también la voz de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei? Sobre la elección por vía voto popular de los consejeros, pues se mencionó desde la primera ocasión en que se presentaron estas reformas en el anterior sexenio, y hoy es otro tema que se pone a consideración. No sé si lo va a contener la reforma o no. Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin determinado. Pues así las voces, doctor Jorge. ¿Qué te parece si me acompañas rápidamente a un corte y volvemos para terminar de desmenuzar juntos esta reforma que todavía da para mucho análisis? Por supuesto. Gracias. Vamos a un corte, volvemos. Al aire, una manera breve. Gracias por continuar con nosotros. Son ya 10 de la mañana en punto y estamos hablando en la línea con el doctor Jorge David Aljovín, consultor analista electoral, pues sobre precisamente la reforma electoral que en pasados días, de hecho el 4 de agosto, el gobierno de la presidenta oficializó precisamente, pues sí, ya la creación de esta comisión presidencial para los trabajos de esta, pues llamada reforma electoral. Doctor.
Mi querida Karen, retomando lo que se hablaba en el bloque anterior, es extraño y llama mucho la atención escuchar a Ricardo Anaya Cortés cuando ha sido el eterno plurinominal criticando la propia reforma electoral. También es extraño y llama la atención escuchar a Ricardo Anaya que llama a democracia, que cuando él fue presidente del Partido Acción Nacional se autodenominó como coordinador parlamentario. Esto me parece que es la falta de congruencia que han tenido grupos políticos en el pasado, así como lo ha hecho también el ex consejero y presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, que cuando estuvo a cargo del Consejo General del INE aprobó la sobrerepresentación legislativa del PRI o en su momento avaló el registro del Partido Verde. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día estos grupos hablan de una cosa, pero cuando tuvieron el poder actuaron de otra. Por lo tanto, creo que la reforma electoral debe abrir un espacio para que nuevas generaciones discutamos la reforma electoral y que estos grupos entiendan que su tiempo ya pasó, y me parece que aquí lo que tenemos que apostar es a una reforma electoral que no sea una reforma electoral cosmética, una reforma que promueva el gatopardismo electoral, donde algo se cambie para que nada se modifique. Y por lo tanto lo que sí coincido y creo que es importante y es un reto que se tiene es no solamente ejercer la mayoría, sino tener un diálogo, un consenso, y que la reforma electoral nos deje conformes a todos y que no sea un retroceso. ¿En un retroceso en qué sentido? Que se lleve a cabo un golpe institucional desde la Constitución, no promoviendo valores democráticos. Creo que ese es el enorme reto que se tiene en los próximos meses y que al final del día la reforma electoral nos llevará a discutir si nuestra democracia es muy cara o no es muy cara, si nuestras autoridades son autónomas o no son autónomas, si la representación legislativa a través de los plurinominales debe continuar, si debe ser a través de listas abiertas o cerradas, o si simplemente los plurinominales sí tienen que salir a la calle a pedir el voto. Creo que son temas que al final tenemos que discutir todos con la calma, sin polarización, y en este sentido, hablando de la no polarización, creo que no debemos ni calificar a esta reforma electoral como una reforma del bienestar, ni tampoco llamar a simplemente a aplicar una mayoría legislativa sin escuchar a los demás actores políticos. Por lo tanto, creo que tenemos que tener consenso. Sin duda, sin duda. Y sobre el comentario de Ricardo Anaya, pues me parece que él, pues sí, plurinominal, como bien lo comenta, pero él no está precisamente, él lo que defiende es más allá, pues la postura del blanquiazul, no tanto su postura sobre los plurinominales o no plurinominales. El inserto que escuchábamos era más sobre la voz en que refería que Morena quiere un INE a modo para robarse las elecciones. Ese fue su comentario y yo solamente cito lo que comentaba, y por esas razones que estábamos escuchando las distintas voces. Pero central, para información central más de comentarios editoriales, es un tema informativo que tiene que ver con el entendimiento de esta reforma electoral, que será presidida por Pablo Gómez, ex titular de la UIF, y conformada también por figuras clave del círculo presidencial, como Rosa Isela Rodríguez, Ernestina Godoy, Arturo Saldívar, Jesús Ramírez, Lázaro Cárdenas, Pepe Merino. En fin, me parece que tienen el encargo entonces de elaborar un diagnóstico profundo así del sistema electoral y proponer una reforma legislativa integral. Sin embargo, el proceso, pues sin duda alguna, ya genera ciertas suspicacias y descontentos, incluso al propio interior del partido. Sí, genera suspicacias la opinión pública, sobre todo por los perfiles que integran la Comisión de la Reforma Electoral, pero esto no es muy distinto del pasado. Hay que recordarlo, cuando los partidos políticos también hacían la reforma al interior de sus propias fuerzas políticas y no tocaban sus propios intereses. Me parece que más bien hay que darle el beneficio de la duda a esta Comisión de la Reforma Electoral, y si en su momento actúan con parcialidad y favorecen a un color o a una alternativa política, creo que seremos los primeros que criticaremos a esa comisión electoral. Lo que tenemos que evitar es simplemente descalificar por las personas que integran esta comisión, y al final del día será
parte de un proceso de consulta, de diálogo, y veremos cuál es el producto final que se tiene de esa reforma electoral. Creo que eso ayuda mucho a despresurizar y a no descalificar a los propios personajes que están en estas comisiones y que están elaborando un proyecto de reforma electoral. Sin duda, el financiamiento a partidos es revisable y siempre y cuando también se garantice la competencia política con las mejores condiciones. Algunos puntos claves de esta reforma, para que ustedes, audiencia, tengan la información de primera mano, es la reducción de 11 consejeros electorales a 7. De 11 consejeros electorales a 7 elegidos por voto popular. Escuchamos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pese a su afinidad y a ciertos temas de la reforma, se posicionó claramente en contra de la posibilidad de elegir a los consejeros por voto popular, al que calificó como camino escabroso. Así lo dijo ella, lo escuchábamos hace unos instantes, y bueno, se hace esta reducción, esta propuesta de reducción de 11 consejeros a 7 elegidos por voto popular, también la desaparición de los institutos electorales, los soples en los estados, disminución de la Cámara de Diputados a 300 legisladores federales en vez de 500, así como locales, y desde luego la reducción del personal del servicio profesional del INE, entre otros. Me parece, pues para ir cerrando, doctor Jorge, que cuestionar el presupuesto electoral es legítimo, pero enfocarse únicamente en recortes oculta el verdadero debate. La pregunta es si queremos un sistema más barato o uno verdaderamente democrático. La austeridad no puede ser pretexto para debilitar instituciones que garanticen derechos y equilibrios de poder. Pero bueno, las comisiones estarán pues ya encaminándose a los trabajos y vamos a ver cómo es que se desarrollan las voces y quienes participen rumbo a la elaboración de esta iniciativa de la reforma electoral allá en el legislativo. En efecto, creo que lo que nos tenemos que cuestionar no es solamente un sistema electoral más barato, sino también un sistema electoral más eficiente. Y si eso pasa por un recorte o no pasa por un recorte a las prerrogativas de los partidos políticos. Lo que sí me parece escandaloso que actualmente los partidos políticos reciban más de 7.300 millones de pesos. Creo que al final del día es revisable, pero siempre y cuando que el recorte no sea con un tijeretazo, sino que sea pensado y viendo realmente en qué se gasta ese dinero o cómo se puede gastar de manera más eficiente. Por lo tanto, creo que hay varios temas que podemos seguir hablando. Hablar de los plurinominales es no solamente buscar su recorte de raíz, su eliminación, sino también preguntarnos si hay la posibilidad de que los partidos políticos abran sus listas de plurinominales y que seamos los ciudadanos quienes realmente elijamos quiénes son las personas que deben entrar por esa vía plurinominal. Por lo tanto, creo que más allá de cualquier discusión, de cualquier afinidad política que cada quien pueda tener, lo más importante será el consenso y el diálogo. Y creo que el diálogo pasará más allá que con la oposición partidista o la oposición de los ex consejeros electorales, pasará por los aliados que tiene Morena en el Congreso. Esto es el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sin duda, y yo pondría al centro de revisión también el tema, que el INE, en su caso INEC, ya después llamado INEC, mantener el control del padrón electoral. Y desde luego este tema de la representación proporcional, pues vaya que también da para pues mucho análisis, porque se habla precisamente de eso, eliminar los pluris, pero ¿qué pasará con la representación de las minorías? Habría que tener un debate pues ya muy puntual, técnico, electoral, constitucional sobre ello, pero te agradezco mucho pues que me acompañaras en esta pues sí entrevista, mesa de análisis. Yo creo que es importante pues poner sobre la mesa el detalle de esta reforma, desde luego de forma cercana y ciudadana, y vamos a estar viendo pues esta instalación ya que arrancó precisamente de la comisión para arrancar los trabajos de esta reforma electoral. Así es, mi querida Karen, te agradezco la llamada y simplemente diría, las reglas electorales se tienen que adaptar a los nuevos tiempos políticos y esa será la discusión que tendremos, si discutimos igual que en el pasado o abrimos el espacio para la ciudadanía. Gracias por cerrar con eso, y yo cerraría con lo siguiente. Cualquier reforma electoral legítima debe construirse desde el consenso, no desde la mayoría, porque en democracia lo justo no es lo que decide quien tiene más votos, sino lo que garantiza voz y representación para todas, incluidos las minorías de las y los mexicanos. Así que te mando un gran saludo, doctor Jorge David Aljovín, consultor, analista electoral, experto constitucional y parlamentario, y si me permites estaremos conversando más adelante, pues a ver en qué se desarrolla todo este tema. Un fuerte abrazo. Igualmente, mi querida Karen, un fuerte abrazo para ti y todo el auditorio. Gracias.